hablarnos en detalle de cómo están estas cosas, que es el director ejecutivo del CEFIA, del ingeniero Guillermo Carazo, que ya está con nosotros a esta hora de la mañana. Primero los saludo, ingeniero. ¿Cómo amaneció? Buenos días. Buenos días, don Henry. Buenos días, Lorena. Y un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar acá con ustedes. Cuando uno habla de obra pública, ¿solo se refiere a obras que realice el Estado o esto se suma a todo? Cuando uno habla de obra pública se suma tanto el Estado, no solo las carreteras de CONAVI y el MOB, sino también temas de generación eléctrica, municipalidades, acueductos y alcantarillados. Se suman todas las obras. Ok, y cuando las cifras de desaceleración en ese nivel de obra pública, entonces, ¿dónde identifica uno cuál es lo que está bajando? Ese es un dato importante, Henry, porque tal vez aquí podemos destacar que según este informe de política monetaria del Banco Central, abril del 25, lo que nos dice es que hay una diferencia en el crecimiento del Producto Interno Bruto del sector construcción de un 1.1% negativo. Pero eso lo que quiere decir es que a abril del 24, el PIB del sector construcción había crecido un 3.5%, y abril del 25 ha crecido un 2.4%. O sea, está creciendo un 2.4% respecto al año pasado. Es un poco más alto. Eso es una buena noticia. Sí. La parte que no es tan positiva es que ese crecimiento es menor, porque ahora es un 2.4, el año pasado era un 3.5. Eso lo que quiere decir es que hay una desaceleración de lo que es el sector construcción. Pero sin embargo, aún está creciendo. Los números son positivos y eso es bueno destacarlo. Y es cierto que esto se debe principalmente al sector privado. El mismo informe menciona que es básicamente por naves industriales, oficinas y comercio. Luego te puedo decir como nuestros registros del CEFIA que dicen al respecto. Y también por el tema de vivienda social y media. Pero sí siente que baja principalmente por obras del sector público, que me preguntabas, que tienen que ver con generación eléctrica, la parte vial que mencionábamos del CONAVI y el MOB, y también las obras que hacen las municipalidades como los tres principales factores de esta desaceleración. Ahora, es decir, cuando uno ve que hay, pues, están haciendo obras que entregan un puente, la ampliación de circunvalación, todas esas obras impactan, digamos, en la buena imagen de lo que se está haciendo como gestión. Pero es poco frente a otras épocas en las que primero se veía y luego ya es más palpable el hecho de que se esté haciendo obra pública. Mi pregunta es, pese a que se vea que entregan carreteras y puentes, las cifras no es para cantar victoria todavía. Sí, es una muy buena pregunta, Henry. Tal vez aquí aclarar que, por ejemplo, una carretera a veces puede durar años. Y entonces no es que se mide pues, en el mes en que se entrega y se suma toda esa carretera. Era mi pregunta. El Banco Central, junto con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, hacemos una estadística mes a mes de una buena cantidad de obras. Para serte honestos, de más de 1,000 proyectos. Y entonces lo que se mide es la variación mes a mes en cada uno de esos proyectos. Con base en eso es lo que se determina si hubo crecimiento o no de ese mes. O sea, no es porque se inauguraron 3 puentes, que entonces este mes es alto, y como el mes entrante no se inaugura nada, entonces es bajo. No, ese puente que se inaugura hoy se construyó, por decir algo, en 12 meses. Y cada mes del año, del informe, refleja el aumento del crecimiento de la construcción de esa obra en específica y se suman todas. De esta forma podemos determinar mes a mes si el sector de construcción está creciendo o no está creciendo. Ok, ahora, don Guillermo, dice usted que impulsado por la obra privada las cifras se comportan mejor. ¿Qué tipo de obras? Usted decía, por ejemplo, yo no sé, zonas francas, hoteles, condominios. ¿Es eso lo que se valora? Sí, el informe del Banco Central no detalla los números específicos, detalla los números generales, pero por ejemplo habla de naves industriales. Y en ese sentido te puedo decir que de enero a abril hemos registrado en el Colegio Federal de Obras Industriales durante estos 4 meses del año 402,000 metros cuadrados. El año pasado, en esos 4 meses, en el 24, eran 511,000.
O sea, hemos registrado hoy 100.000 metros cuadrados menos. Sin embargo, en el 2023, en esos mismos 4 meses llevamos 370.000. Quiere decir que en el 2025 es 30.000 metros superior al 2023, pero 100.000 metros menos que el 2024. Entonces, sí, por ejemplo, en industrial se está tramitando planos en una mejor cantidad que en el 2023 y que en el 2022 y que en el 2021, pero es una menor cantidad que el impacto que tuvimos en el 2024. Sí, por ejemplo, sí, no, siga, don Guillermo, perdón. Ellos también hablan también del tema de oficina. En oficinas y comercial nosotros llevamos en estos momentos 745.000 metros. El año pasado llevamos 734.000, es bastante parecido. Sí. Pero en el 2023 eran 370.000 y en el 2022 341.000. Eso quiere decir que, 585.000 y 547.000. Eso quiere decir que hemos crecido alrededor de unos 170.000 metros cuadrados en el 25 y en el 24, comparados con el 23 y el 22. Disculpa, Henry. No se preocupe, no se preocupe. Don Guillermo, a ver, ¿cómo pregunto yo esto? A ver, el Estado como tal, no sé, los gobiernos tienen plata para obra pública. Es decir, que por plata quizás no sea tanto el problema. Es que somos incapaces en muchas veces de ejecutar. Es decir, una cosa es destinar dinero y otra es que seamos capaces de desarrollar obra. ¿Sí interpreto bien o realmente es que no hay dinero también? Creo que es un conjunto de las dos cosas, don Henry, porque, por ejemplo, las obras municipales disminuyen y a veces el crecimiento de planilla y de otras obligaciones de la municipalidad disminuye la cantidad de dinero que puede tener la municipalidad para poder desarrollar obras. Pero también, como bien lo estás diciendo, hay instituciones, por ejemplo, como Acueductos y Alcantarillados, que ha dejado vencer préstamos que no ejecuta. O sea, ha estado el recurso, estaba el dinero, se consiguió y las obras no fuimos capaces de hacerlas y el crédito se pierde. Y eso suele suceder también en algunas instituciones. Si hay un registro de metros cuadrados por construir en este momento, ¿eso se podría reflejar entonces, esas cifras, hasta cuándo? ¿Hasta el próximo año o cuando se termine la obra? Usted decía que eso se va midiendo de acuerdo al desarrollo, pero ¿en qué momento? Porque estaba leyendo en el informe que si hay un alto registro de metros cuadrados por construir. ¿Eso cuándo se ve? Sí, es una pregunta importante porque el sector construcción no es tan específico de meses. Por ejemplo, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, medimos la cantidad de metros cuadrados en el momento en que el plano entra a permisos de construcción. Y a veces los permisos de construcción pueden durar semanas y meses. Nosotros lo medimos en el momento en que un profesional nos da un plano para empezar sus trámites de permisos en el sistema digital del APC que administra el CECIA. Las municipalidades, por ejemplo, y el INEC miden la cantidad de metros cuadrados al momento de emitir el permiso de construcción. En esos dos momentos la obra ni siquiera se ha construido, porque no tiene permisos de construcción, cuando entra el CEPIA porque apenas están entrando los planos a permisos, y cuando sale la municipalidad porque hasta ese momento apenas se obtiene el permiso, que incluso ese es el requisito para llevar al banco para iniciar los trámites del financiamiento. ¿Ustedes son optimistas? Tal vez te termino de decir que el Banco Central, cuando hace estas mediciones, sí llevamos un sistema estadístico, un modelo macroeconómico, donde se escogen 1.000 proyectos. Y de esos 1.000 hacemos inspecciones mensuales para determinar el grado de avance. Por eso, cuando las municipalidades dan datos, lo que está viendo uno es si va a ser, precisamente como decías, optimista o pesimista respecto a los permisos de construcción. Igual nosotros con los metros cuadrados cuando se registran planos, porque lo que estamos midiendo es la tendencia que va a tener el sector de construcción. Pero estos datos del Banco Central miden exactamente la cantidad de empleo y la cantidad de inversión mes a mes que se está desarrollando en el país. Pues finalmente las informaciones que nos llegan cuando, decíamos ahora con Lorena antes de la entrevista, don Guillermo, que cuando hablan de el desarrollo de obra pública,
que están haciendo nuevas carreteras, hay nuevos proyectos habitacionales, etcétera, que lo primero que se impacta en positivo es el empleo. Por eso cuando leíamos esas cifras, dijimos, bueno, gracias a Dios, porque eso va a generar mucho empleo. Y al revés, cuando se leen las cifras, al revés, es decir, que hay desaceleración, dice uno, caramba, se pierden muchos empleos. Yo no sé finalmente, don Guillermo, si eso es así o es muy facilista pensarlo así. No, estás totalmente cierto, Henry, es totalmente correcta esa apreciación. Siempre se ha dicho que el sector construcción es un dinamizador de la economía. Eso quiere decir que si se invierte en construcción se va a generar empleo y se genera crecimiento económico, pero también cuando el sector construcción se empieza a desacelerar, quiere decir que viene un decrecimiento económico. Sí. En ese sentido, sí es cierto, y vale destacar como lo mencionaba, que sí se nota, y el mismo Banco Central lo dice, la disminución de la inversión del sector público. Y tal vez hay destacarte que como país, generalmente siempre hemos estado invirtiendo menos en el sector público de lo requerido. Y eso lo sentimos por la falta de servicios, las presas, falta de agua potable, etcétera. Son situaciones, las filas en los hospitales, el tema de las cárceles, todo ese tipo de obra pública. Es importante empezar a generar un poco más de inversión en el sector privado, del sector público. Por ejemplo, se estima que un 3 a un 4% del PIB debería ser lo que se destina a estas obras. Y Costa Rica siempre ha estado por años y décadas, podríamos decir, entre el 1 y el 2. Don Guillermo, muy amable por atendernos esta mañana tan temprano. Con todo gusto, don Henry y Lorena, que la pasen muy bien y un buen día para todos los que nos escuchan. Bueno, también para usted. El ingeniero Guillermo Carazo, director ejecutivo